Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que en este trimestre que ya hemos comenzado tenemos un tema muy importante que lleva por título Viviendo la vida cristiana de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 4. Un tema muy interesante que ya hemos comenzado y que vamos a continuar estudiando durante este trimestre. Pero en esta semana que vamos comenzando, tenemos un tema muy interesante. El tema de esta semana se titula Según la orden de Melquisedec. Vamos a ver cuál es esta orden y a qué se refiere. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos ir a la palabra de Dios y podamos leer el texto que estamos aprendiendo. El texto se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 6, en el verso número 19 y verso número 20. Y ahí leemos de esta manera: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompaña. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud, queremos agradecer por sus bendiciones y queremos pedir ahora que su buen espíritu pueda acompañarnos para entender las cosas que hemos de estudiar. Pedimos que nos guarde, nos ayude y que nos pueda instruir en todas las cosas que hemos de saber. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. ¿De qué estaremos hablando esta semana? ¿Cuáles estas cosas que venimos leyendo en la palabra de Dios? Pues vamos a ver el resumen de la lección de que estaremos hablando. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles en la página 476, el cual nos dice así: los apóstoles trabajaron en la cantera del mundo judío y gentil, extrayendo piedras que habían de colocar sobre el fundamento. Muy bien, esto es, al trabajar los apóstoles trabajaron entre el pueblo judío y el pueblo gentil para ir construyendo el templo espiritual de Cristo. Esto es, el fundamento es Jesús y sobre ellos iban añadiendo lo que sería la iglesia para más adelante hasta nuestros días. De estas cosas y más estaremos hablando durante esta semana. Muy bien, pero ahora vamos a ir al apartado para el día de hoy, y el apartado para el día de hoy lleva por título El sacerdocio de Cristo. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿qué hace el sacerdocio de Melquisedec mejor que el levítico? Esto es, tenemos el sacerdocio levítico, el cual hemos estudiado también ampliamente en el pasado, pero ahora tenemos también el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué el sacerdocio de Melquisedec es mucho mejor que el sacerdocio levítico? Para ello vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable y vamos a leer lo que está escrito allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, y allí vamos a leer los versos 19 y verso 20. Hebreos capítulo 6, versos 19 y 20. Y nos dice así: esa esperanza es segura y firme, ancla de nuestra vida, que penetra más allá del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. La Biblia nos dice que Jesús es hecho sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Él entró antes como precursor, como primero. Muy bien. Hay una orden diferente a la orden levítica y es la orden de Melquisedec. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 7. Vamos a ir a leer varios versos, que es el verso 7, el verso 11, el 19, el 22 y el 27. Y leemos allí: es indiscutible que el menor es bendecido por el mayor. Si la perfección se hubiera podido alcanzar por el sacerdocio levítico, porque en base a él el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantara otro sacerdote según la orden de Melquisedec y no de Aarón? Porque la ley nada perfeccionó. Por otro lado, fue introducida por la
fue introducida una esperanza mejor que nos acerca a Dios. Por eso Jesús fue hecho fiador de un pacto mejor, que no tiene necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto lo hizo una sola vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. La palabra de Dios nos explica entonces cuál es la diferencia entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio levítico. Esto es, en el sacerdocio levítico los sacerdotes debían ofrecer presentes al Señor por sus propios pecados. En el sacerdocio de Melquisedec se ofrecía una vez para siempre, siendo que la vida de Jesús era justa, pura, sin mancha, sin pecado. No necesitaba ofrecer muchas veces para Él, pues Él no tenía pecado. Y Él es un sacerdote que vive para siempre, así que se puede compadecer de nuestras enfermedades, de nuestras dificultades. ¿Nos damos cuenta? Así que el sacerdocio levítico, en el cual fue dada la ley, que por cierto, según la palabra de Dios, dice que nada perfeccionó, muy bien, esto es, no porque haya sido dada la ley allí se hizo perfecto, sino que se necesitó el sacerdocio de Melquisedec, del cual Jesús es hecho sumo sacerdote. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo se relaciona esto con las leyes para el sacerdocio? Esto es, ¿qué tiene que ver este asunto con las leyes del sacerdocio? Esto es, recuerde, para ser sacerdote había ciertas reglas que seguir, pero ¿qué tiene que ver esto? Vamos a tratar de entenderlo. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, capítulo 7, y allí vamos a leer el verso 12 y luego el verso 28. Y ahí leemos así. Pues al cambiar el sacerdocio es necesario cambiar la ley del sacerdocio, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. Esto es, la ley o el sacerdote más bien, al ser cambiado, se cambia también la ley del sacerdocio. La ley del sacerdocio incluía que los hijos de Leví, la tribu apartada de entre los hijos de Israel, podían ser sacerdotes, muy bien, pero cambiado el sacerdote, esto es, ya no tenemos más sacerdotes de los levitas, pero tenemos sacerdotes según la orden de Melquisedec, también es cambiada la ley del sacerdocio. Esto es, ahora Jesús, si nosotros notamos, Jesús nació o desciende de la tribu de Judá. Muy bien. Y entonces no podría ser sacerdote, pero Jesús es sacerdote no de la orden levítica, pero de la orden de Melquisedec. Y nos habla que esto se hizo por juramento posterior a esa ley y se fue hecho perfecto para siempre. Un asunto muy interesante, ¿nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Qué profecías demuestran que este cambio estaba planeado y cómo sabemos que se refiere únicamente a Jesús? Alguno puede decir, bueno, si estamos en el sacerdocio de Melquisedec, ¿dónde están los sacerdotes de Melquisedec? Bueno, ¿cómo sabemos que esto solamente se refiere a Jesús y no a un sinfín de sacerdotes? ¿Y cómo sabemos que esto también estaba dicho que iba a acontecer de esta manera? Pues bien, vamos a dejar que la palabra de Dios nos conteste. Vamos a leer lo que dice el libro de Salmos en el capítulo 110, en el verso 1 el verso 1 y el verso número 4. Y ahí leemos así. Dijo el Eterno a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Eterno juró y no desistirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La Biblia nos dice entonces que Dios hizo un juramento. Jesús sería sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec, no según la orden levítica. Muy bien. Entonces, desde el libro de los Salmos estaba predicho acerca de Jesús, cuál sería la orden bajo la que él ministraría. Muy bien, pero todavía hay un poco más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice
este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y allí vamos a leer el verso número 34 hasta el verso número 36. Y ahí leemos de esta manera. Porque David no subió al cielo, pero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa con absoluta seguridad que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Esto es, lo que fue predicho en el libro de los Salmos, en el libro de los Hechos está siendo confirmado que ya estaba ocurriendo. ¿Nos damos cuenta? Esto es, subió al cielo Jesús, se sentó a la diestra del Padre y ahora era hecho sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Muy bien, esta era la profecía cumpliéndose. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos aquí en Hebreos, en el capítulo 6, y allí vamos a leer el verso número 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La Biblia dice entonces que Jesús subió al cielo y fue hecho sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta orden no es para todos, es apenas para Jesús. Eso es lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Entonces sabemos que estaba predicho que esto acontecería, pero también sabemos que estas palabras se aplican apenas a Jesús. Muy bien, ¿estamos claros? Pues vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable y nos explique este asunto. Leamos lo que está escrito aquí en el comentario bíblico adventista del tomo 7 en la página 942, el cual nos dice así: el sumo sacerdote tenía el propósito de representar de una forma especial a Cristo, quien habría de convertirse en sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este orden de sacerdocio no debía ser transmitido a otro ni ser suplantado por otro. Esto es, según la orden de Melquisedec, era solamente para Jesús. En el sacerdocio levítico se pasaba el sacerdocio por generaciones en la tribu de Leví, pero el sacerdocio de Melquisedec solamente era atribuible a Jesús. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. The Signs of the Times, que fue escrito el 16 de agosto de 1899, nos explica: cuando Cristo expiró en la cruz, clamando a gran voz, consumado es, su obra quedó completada, el camino quedó abierto, el velo se rasgó en dos. El hombre podía acercarse a Dios sin ofrendas sacrificiales. Sin el servicio de sacerdotes, de sacerdotes terrenales. Cristo mismo era el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El cielo era su hogar. Vino a este mundo para revelar al Padre su obra en el escenario de su humillación y conflicto había terminado. Ascendió a los cielos. Esto es, ya no estaba confinado el poder acercarte a Dios a través del sacerdocio levítico. Ahora estaba abierto para todos. Recuerda, si querías hacer las cosas de Dios, te acercabas al pueblo de Israel, te unías al pueblo de Israel y a través del sacerdocio levítico te presentabas delante de Dios. Una vez muerto Jesús, el velo del templo se rasgó. Jesús era el sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, y cualquier persona podía acercarse a Dios a través de Jesús. ¿No es maravilloso esto? Pero este sacerdocio solamente es para Jesús, para ningún otro. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones y queremos pedir que nos pueda ayudar para entender estas cosas y por la fe llegar hasta donde Jesús, nuestro sumo sacerdote, se encuentra. Bendíganos aquí, bendiga a su pueblo y bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. Denos su buen espíritu para este día. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.